Gracia y paz, mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo esté sobre sus vidas, deseándoles estén muy bien. Y hoy quiero hablarles de un tema y es el nombre, ¿cierto? Y hoy es entender la importancia del nombre. Si miramos, cuando Dios creó al hombre, le puso un nombre, ¿cierto? Adán, la mujer también, Eva. Entonces el nombre es algo que es de trascendencia. Los derechos universales dicen que toda persona que nace tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad. Por eso, a través de la Biblia vamos a entender la importancia de los nombres y sobre todo que en la Biblia los nombres tienen un propósito. Cuando a una persona en la Biblia se le colocaba un nombre tenía un significado y en muchos casos fueron cambiados sus nombres para darles un mejor significado porque su vida ha cambiado. Y debemos entender que el nombre es algo que nos representa, nos da identidad y es entender los diferentes aspectos del nombre. Y hoy quiero hablarles de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, del gran yo soy, pero sobre todo el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Pero es entender que cuando eh, eh, el nombre nos da una reputación, cuando nos hablan de una persona, siempre pues para poderle identificar y conocer su reputación es por su nombre. Y en el libro de Hechos, allí nos habla de una persona en el capítulo 9 del libro de Hechos. Mire lo que dice allí. Eh, Hechos 9:13 habla de la conversión de Saulo. Tremendo, ¿no? Saulo, asesino de cristianos. Pablo, el apóstol a los gentiles. Su nombre cambió, pero cuando se conocía como Saulo, mire lo que dice allí. Es esa reputación que él tenía con su nombre, con el nombre de Saulo. Y en Hechos 9:13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Tremendo, ¿no? Entonces, aquí a Ananías, pues Dios se le revela y le dice, eh, vaya y busca a un hombre, Saulo, le da la dirección exacta, y él dice, Señor, pero este hombre es bien peligroso. Si yo me identifico como en tu nombre, le dijo, no, ella no será más Saúl, será Pablo. Pero tenía una reputación en su nombre como Saulo, un perseguidor, un hombre que no le gustaban los cristianos. Hoy en día también, cuando escuchamos nombres de personas a lo largo de toda la historia, Stalin, Hitler, que era un hombre, en nuestro país, Pablo Escobar, cuando hablan de eso, sabemos, y ha generado toda una mala reputación a los colombianos. Entonces es ver que los nombres tienen reputación a lo largo de la Biblia, pero también es entender que los nombres tienen un carácter y sobre todo es entender lo que Dios nos quiere enseñar con su nombre, pero el respeto debido que merece su nombre. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Allí en ese capítulo nos habla de qué? De los 10 mandamientos. Y entre esos es un mandamiento que a veces pasamos por alto, lo omitimos o no lo estudiamos detenidamente. Hoy muchas religiones eh, usan el nombre de Dios en vano. Mire lo que dice aquí en Éxodo 20. Y dice allí, versículo 7. Están todos allí, Éxodo 20, 7.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces es entender, hermanos, qué es tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, bueno, yo invoco a Dios, yo invoco su nombre, Él es mi Dios, Él es mi Señor, pero realmente tenemos a Dios como realmente yo invoco a Dios, le pido a Dios, pero no vivo conforme a lo que Dios quiere que yo viva. Vivo en obediencia, lo respeto, le doy la debida honra. Es que eso es lo más importante. Cuando habla allí de no invocar su nombre en vano, es que usted en vano está orando, usted en vano está leyendo la Biblia, usted en vano habla diciendo que es cristiano. Y cuando se habla en vano quiere decir algo que no tiene sentido, no tiene ningún valor. Y recordemos que estamos hablando del Todopoderoso, del Señor de los ejércitos, el alto y sublime, el que es digno de toda honra, de toda gloria, ese gran yo soy, y que tiene unas características, y que Él me está diciendo aquí en este mandamiento, no en vano, debemos buscar a Dios. Cuando habla en vano, es esa fe, porque hay personas que oran y como que no, eso es en vano porque no pasa nada. Cuidado, Dios no lo tomará por inocente. Si vamos a invocar a Dios, vamos a confiar en Él y vamos a creer en Él y vamos a creer en su palabra y vamos a tener fe, fuerza. Porque aquí en Romanos capítulo 1 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Por eso, hermano, no es en vano. Por eso hoy en día mucho, ser cristiano hoy en día, hoy todos son cristianos, ¿saben? Hoy todo el mundo dice ser cristiano, coloca música cristiana, compra ropa cristiana, va a un supermercado cristiano, tienen carros cristianos. Hermano, eso es en vano. A Cristo lo llevamos en el corazón. A nuestro Dios lo honramos, le obedecemos, le respetamos, le buscamos cada día, como es Él, porque Él tiene unas grandes características, que es como nuestro proveedor, Jehová Jireh. Sí, es una característica de Él. Jehová Nisi, el nuestro estandarte, Él irá delante de nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Jehová Rafa, el que sana. Tremendo, ¿no? No es en vano. Por eso, hermano, no es en vano cuando invocamos. No es en vano cuando le decimos al Señor que nos sane, que nos guarde, que pelee por nosotros. Elohim, el gran yo soy. El Dios de los ejércitos. El Todopoderoso de Israel. Ese gran Dios merece respeto, hermano, merece honra. Su nombre merece no. Por eso yo los invito, mis hermanos, a que ese nombre, que es sobre todo nombre, ese Dios, no lo hagamos en vano. Pensemos en eso, pensemos en el cambio. Y por eso ver que Dios, su nombre lo engrandece cada día. Y ver como hombres como Abraham, Dios le cambió el nombre, le puso Abraham. A Jacob, su nombre significaba impostor, ahora Israel, cual es una nación escogida por Dios hasta el día de hoy. Es eso importante, hermanos. A Simón, Dios le cambió el nombre, ahora le llama Pedro. Tremendo, ¿no? Como Dios, cuando tenemos realmente un encuentro con Dios, Dios quiere cambiarnos. Y sobre todo, hermano, dice la Biblia que Jesús conoce sus ovejas y las llama por su nombre. Y ellas escuchan su voz. Y ellos no van a escuchar otro que no sea Jesús. ¿Usted está escuchando a Jesús? Él realmente lo conoce a usted por su nombre. Por eso ve la importancia del nombre. El nombre es algo especial para Dios. Es especial para cada persona.
para cada habitante de la tierra. Pero no todos Dios los tiene escritos en su nombre, en el libro de la vida. Vemos la importancia, ¿cierto? Hay una canción muy hermosa que dice que cuando allá se pase lista, yo estaré ahí presente. Su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Estás seguro de eso? Hay que tener, o sea, escribir el nombre no es como algunos piensan, bueno, voy a hacer la oración de fe, Señor, escribí el nombre, mi nombre en el libro de la vida, y está bien, pero es empezar ese cambio, ese arrepentimiento, porque si usted hizo esa oración en vano, cuidado, su nombre no fue escrito. ¿Sí ve la importancia? Por eso el mandamiento, no invocarás mi nombre en vano. Por eso, hermano, hay mucha gente jugando. Con Dios no se juega. O somos de Dios o no somos. Pero yo no puedo un día ser cristiano. O solo las circunstancias me hacen cristiano. Es estar seguro de que ese nombre, mi nombre, está escrito en el libro de la vida. Está tener esa seguridad de que creo en ese nombre, pase lo que pase. Tener esa pasión por su palabra, por el servicio, servir. O sea, cuando yo tengo esa seguridad de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, me he convertido en un siervo de Dios. A servir, a seguir el ejemplo de Jesús. Recuerden que Jesús vino aquí. ¿Recuerden? Él le decía a sus discípulos, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y nos dejó ese ejemplo. Por eso en Mateo 28, ¿no? Dice, id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y el mayor mandato que da Jesús ahí es el de servir. El de servir con todo lo que Dios nos ha dado. Con nuestro talento, con nuestros recursos, con nuestros bienes, nuestro dinero, con nuestra vida. En cada pálpito de nuestro corazón debe haber ese deseo, ese anhelo, esa pasión por servir, de evangelizar, hacer misiones. Eso es servir, hermano. Dios nos va a usar sus talentos, va a usar su profesión, sus recursos para servir. Eso es honrar el nombre de Dios. Eso es tener seguridad de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso, hermanos, yo los animo a que cada día tengamos esa certeza. Y sobre todo, hermano, que cuando Jesús resucita, le dice a sus discípulos ayer, Mateo 28, 19, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Autoridad. O sea, en el nombre de Jesús tenemos toda la autoridad. Yeshua en el hebreo y Jesús en el griego. Es entender ese nombre. Ese nombre tiene un poder y una autoridad, hermano, que usted no se alcanza a imaginar. ¿Por qué? Porque Él venció a toda obra del maligno en la cruz del Calvario. Por eso es entender la cruz. Por eso es entender el nombre de Jesús. Por eso es entender el nombre de Jesucristo. Por eso es decir cristianos. Eso es algo de peso. Es tener esa autoridad, porque yo no puedo decir soy cristiano, pero llevo una vida anticristiana, una vida anticristo, una vida de pecado. Pero voy a la iglesia, oro, predico, soy un gran predicador, pero no tiene autoridad, hermano. Pero ese nombre tiene un poder extraordinario, por eso, hermanos, y ver que ese nombre, cuando nosotros empezamos a tener esa relación con Dios, a caminar con Dios, que lo primero que hace ese nombre, la autoridad, en Cristo Jesús, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo primero que hace es perdonarnos, lavarnos con su sangre preciosa de todo pecado. Y empezar a caminar. Es un caminar con Dios. Cada día de ir a avanzar, entender ese poder. Mire lo que dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12 en adelante. Mire lo que dice. De cierto os digo,
El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tremendo, hermano. O sea, está diciendo el que cree. Cuando habla de creer, no es ese mental. Este es de corazón. Yo creo en Jesús, entonces me convierto como es Él. Empiezo a obedecer su palabra. Empiezo a tener una relación de oración, de congregarme, de buscar una iglesia, de buscar personas que me puedan edificar. Dios tiene un lugar donde usted va a ser edificado, donde Dios lo va a disipular a usted, donde va a empezar a conocer ese nombre. ¿Sí? Es entender, a creer en ese nombre, porque es un proceso. No es simplemente religiosamente, porque pues todas las religiones creen. Los católicos, los adventistas, hasta los musulmanes, los budistas. Hablan de Jesús. Hablan de Jesús. Nosotros que conocemos la verdad, creemos en Jesús. Y eso es lo más importante, creer en Jesús. Y entonces cuando usted cree en Jesús, empieza a obrar, dice allí, hará obras. Entonces ahí ven el testimonio. Y que sus obras son mayores, es decir, empieza a crecer espiritualmente en ese obrar con Dios. ¿Gracias a qué? A su nombre. Y que cuando nosotros lo hacemos en el nombre de Jesucristo, ¿qué sucede? Le estamos dando la honra y la gloria al Padre. Ya empezamos ya no violamos el mandamiento de invocar su nombre en vano, ¿cierto? Porque todas las religiones están violando ese nombre, están violando ese mandamiento, lo están honrando en vano. Pero nosotros cuando creemos y tenemos a Jesucristo, ya empezamos a honrar al Padre, es lo interesante. Y tiene una gran promesa, mire lo interesante, y me ha llamado la atención cuando leía este texto. Bueno, ¿y cuál es el beneficio, hermano? Cuando yo me apropio de la palabra y los beneficios de la palabra, ¿sí? De las bondades, de las promesas y de lo que Dios va a hacer, cuando yo creo en Él, en el nombre de Jesucristo, voy a honrar a Dios. ¿Sí? Cuando yo creo en Jesucristo, en ese nombre, cual tiene autoridad, un gran nombre, dice allí que todo lo que pidiéramos, ¿sí? Ahí está diciendo todo lo que pidiéramos conforme a su voluntad, ¿no? No puedo estar pidiendo cosas pueriles, sino lo que Dios quiere. ¿Qué le voy a pedir a Dios? Primero mi salvación. ¿Qué más le voy a pedir yo? La salvación de mis hijos, de mi familia. ¿Qué le voy a pedir a Dios? Señor, hazme un instrumento. Señor, bendíceme para hacer bendición. Señor, protégeme. Pues hay un diablo y Satanás que vino a ¿qué? A robar, matar y destruir. Señor, dame salud para honrarte. Tremendo, ¿no, hermano? Es tremendo. Dice que todo, ¿cierto? Y vuelve y lo repite. Versículo que y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, no solo el Padre, sino que Jesucristo está dispuesto a hacerlo. Pero es en el nombre, ¿sí? La importancia del nombre. Y por eso, hermanos, yo los invito a que reflexionemos. Y en el libro de Segunda Crónicas habla de que debemos dar la debida honra a Jehová. Y honramos a Dios, a nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo. Por eso su Santo Espíritu es el que nos guía en esa honra. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado. No vamos a invocar el nombre de Dios en vano. No hacemos las cosas en vano. Porque sabemos que todo lo que hagamos, hermano, hagámoslo para Dios. Hagámoslo en su nombre. Hagámoslo para Él. ¿No? Usted no piense que lo que usted está haciendo en su trabajo se lo está haciendo al jefe, al gobierno, al sistema, a la iglesia, a un pastor, a un hermanito. Usted se lo está haciendo a Dios. Y está glorificando a Dios. Porque lo está haciendo en su nombre. ¿Sí ve? Todo lo que hacemos en su nombre tiene un beneficio para nuestra vida. Por eso, hermanos, yo los animo a través de esta corta predicación de reflexionar en el nombre.
de honrar ese nombre. Y si de pronto usted lo ha hecho en vano, yo le invito para que le pida perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios si lo hemos hecho en vano. ¿Qué es hacerlo en vano? Vivir una vida, una doble vida. El apóstol Pablo allí de doble ánimo. No tenemos que ser de un solo carácter. Dios nos conoce. Y si no lo hacemos conforme a los propósitos de Dios, dice allí que no nos tendrá por inocente. Hay consecuencias. Mientras haya vida hay esperanza. Mientras honremos a ese nombre, vamos a tener todo, hermano. No hay diablo, no hay demonio. ¿Y sabe por qué? Porque en Apocalipsis 13 dice allí que ellos vencieron gracias a la sangre preciosa del Cordero, que es Jesucristo. Y por su nombre, dice allí, y por la palabra. Tremendo tener. Hay un poder, hermano, en el nombre de Jesucristo. Hay un poder en su palabra y en la sangre de Cristo, hermano. Yo le invito para que reflexione, para que estudie, para que profundice en ese nombre y va a ver los beneficios que Dios tiene para su vida. Mis hermanos, yo los animo a que honren el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios les bendiga.